Bienvenidos a una nueva edición de Final Abierto. Hoy el doctor Eduardo Tassano, el intendente de la ciudad, hablando de todos los temas, de la cuestión de la pandemia, de la cuestión política y claramente también de la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato en fórmula con el doctor Emilio Lanari. Esta semana vamos a hablar con el doctor Fernando Abelenda acerca de una cuestión central en el último tiempo en el desarrollo de la pandemia, que tiene que ver con una cuestión conceptual lanzada en principio por el gobernador y después por el ministro de Salud. La gente en el interior llega tarde a la consulta y después es difícil revertir el cuadro que termina en la muerte. ¿Por qué pasa eso? ¿Es verdad que solo pasa eso en el interior? Además, si parecía poco tener que convivir con el COVID, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica por casos de fiebre amarilla que se están dando muy cerca de la Argentina, pero en Brasil. Allí fue un equipo de expertos y nosotros hablamos con Martín Kowaleski, que fue uno de los que fue a estudiar esta situación. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es otra edición de Final Abierto. Hay una situación que nos toca de cerca y tiene que ver con lo que pasa en la salud, que tiene mucha relación entre los animales y las personas. Hay gente que se dedica a estudiar esto y una de ellas es Martín Kowaleski, con la que vamos a hablar ahora, porque el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica por fiebre amarilla. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos qué está pasando con esta alerta que emitió el Ministerio y sobre todo qué está pasando en Brasil también. Bueno, más o menos el 10 de abril, el gobierno de Brasil, en el estado de Santa Catarina, se comunica con el Ministerio de Salud y avisa que encontró un mono aullador muerto positivo de fiebre amarilla. Esto es interesante porque los monos aulladores, como los que viven acá en Corrientes, son centinelas de esta enfermedad porque una vez que se infectan mueren en 5 días. Entonces uno sabe que el virus empieza a circular en un área selvática y se avisa para poder rastrillar y vacunar a la gente en las ciudades para que no se urbanice la enfermedad. Bueno, cuando empezamos a investigar esta alerta nos dimos cuenta que el mono había muerto el 5 de febrero y que, bueno, por diferentes razones tardaron mucho en avisar. Entonces el Ministerio de Salud, asustado, lanzó una alarma y nosotros estamos haciendo un trabajo sobre fiebre amarilla, monos y mosquitos en el noreste de Corrientes, y ahí nos piden que nos movilicemos hacia esta parte de Misiones, que es entre San Pedro y el Soberbio, y ahí, bueno, llegamos y empezamos a trabajar con la gente de la provincia. ¿Qué pasa hoy en día con la comunidad de monos en esta zona? Bueno, que es clave, perdón, para entender esto que estamos hablando, sí, ¿no? Todos los monos aulladores, en Argentina hay 2 especies, los aulladores rojos que viven en Misiones y los negros y dorados, que son los que viven acá en Corrientes, también Misiones y otras provincias, junto con otras especies de monos están en peligro de extinción, ¿no? Todas las especies por la deforestación, alteración de los bosques nativos y demás. Ahora, en la zona del noreste de Corrientes y Misiones, a consecuencia de la ola de fiebre amarilla que hubo en el 2009, los monos casi desaparecieron, ¿no? Los diezmó. Y en condiciones en las cuales los bosques no hubieran sido degradados, hubiéramos tenido una recolonización de monos hacia ese lugar. Por ejemplo, acá los monos que ahora murieron en todo el noreste de Corrientes podían haber sido recolonizados por monos que venían, no sé, de Ituzaingó, de Yapeyú, no sé, de otros lugares. Todas esas vías de comunicación están desaparecidas. ¿Por qué? Bueno, porque se avanzó sobre el ambiente en forma muy drástica, muy violenta y muy rápida, ¿no? Que tiene todo esto que ver con estas políticas de extractivismo, de obtener mucho dinero rápido de un ambiente que no lo soporte y demás. En el oeste de Corrientes, bueno, el bosque nativo está casi desaparecido y el otro sistema que está desapareciendo es el pastizal. Lo que saben que le presta menos atención porque son pastos. Hay una cuestión también ahí que influyó mucho, que tiene todos los incendios del año pasado, ¿no? O sea, eso también diezmó parte de esa población, pastizal, árboles. Sí, los incendios del año pasado fueron terribles, fueron 1 millón de hectáreas que se perdieron en Argentina y este año hasta ahora ya se perdieron 40.000 hectáreas de incendios que podían haber sido evitables o controlados. Pero bueno, como te decía, esta especie, esta zona de Corrientes va a desaparecer en los próximos... Nuestros cálculos son 20, 30 años. Uno habla del mono carayá y dice, bueno, están por todos lados, ¿no? Imagina que en realidad están por todos lados. Y vos nos estás diciendo que no, que están desapareciendo. Sí. ¿Cómo se puede hacer
digamos, para tratar de frenar esto? ¿Estamos a tiempo de frenarlo? ¿Estamos a tiempo de salvar la desaparición? Bueno, es una pregunta complicada. En general es una pregunta que uno se hace siempre. ¿Estamos a tiempo de salvar el planeta? Claro. ¿No? Porque si te desaparece un mono, que es una especie tan carismática, tan grande y tan fácil de ver, hay un montón de cosas que están desapareciendo atrás, un montón de especies que no vemos. Entonces, eso es una alerta, un aviso de que está algo muy mal. Y sí, formas de recuperar siempre hay forma de parar el carro y tratar de arrancar. En la zona de San Noreste de Corrientes habría que pensar se puede llegar a pensar en una reintroducción de animales, pero primero tenés que, hay dos problemas. Uno, tiene que haber áreas protegidas, pues si no, ¿dónde las vas a reintroducir? Y no hay en esa zona áreas protegidas. Y por otro lado, todavía no tenemos una vacuna para la fiebre amarilla para monos, aunque se está investigando en Brasil ahora. Ahora, Martín, en alguna charla anterior, vos me decías que no es una cuestión voluntarista, no alcanza con eso. Acá se tiene que involucrar más gente, se tiene que involucrar el Estado, hay que preservar a gran escala, no alcanza con juntar botellitas solamente, digamos, plástico y eso. Sí. Bueno, como bien decís, obviamente el cambio individual es importante, ¿no? Primero frenar y pensar qué está haciendo uno por el ambiente, cómo se relaciona con él, o qué expectativas tiene. Primero sentirse parte de este ambiente que nos rodea, porque nos da todo, nos da la comida, el agua, nos está dando todo, o sea, hay que cómo conectarse. Después entender por qué los medios o los grandes lobbies nos trataron todo el tiempo de desconectar, ¿no? Permanentemente nos desconectan del cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque tienen los intereses, como nos desconectaron también de una de las razones de por qué tenemos la pandemia de COVID-19, que es este choque con el ambiente que tenemos de forma tan violenta. Entonces la gente no discute más de esos temas por obvias razones, ¿no? Pues tratan de que la gente no lo discuta. Y bueno, sí, la verdad tengo una visión pesimista, pero yo creo que le podemos pagar para adelante. Pero claro, a veces uno también habla del Estado. Es fácil decir el Estado ausente, el Estado ausente, el Estado ausente. Y el Estado está ausente también, pero el Estado somos todos también. Entonces el Estado, al ser todos, si entre todos no generamos un cambio o presionamos a la gente que elegimos, que son parte del Estado tanto como nosotros, no van a generar ningún cambio. Y sabemos que las políticas o que los políticos también responden a estructuras de poder. O sea, si vos lo presionás, o toda la sociedad lo presiona en una dirección que le va a dar poder, y van a ir por ese lado, creo. Bueno, no sé, es mi esperanza. Martín, preguntarte por lo del año pasado, ¿no? Digo, los incendios y San Cayetano y los daños causados, tuvo mucha repercusión internacional, ¿no? Y digo, ¿tuviste repercusión nacional? ¿Se comunicaron contigo? ¿Empezar a entender realmente la problemática? ¿Tuviste un apoyo local o tuviste más apoyo internacional que local? Bueno, no, tuve más apoyo internacional que local. O sea, a nivel nacional hubo cuando empezaron estos incendios, por diferentes razones, ¿no? Que más o menos ya sabemos cuáles son, inmobiliarias, reuso de los suelos y demás, o megaminería en el sur. El Estado Nacional se reorganizó, porque la administración anterior había fragmentado lo que era lo que controlaba los fuegos, ¿no? Y ahora se volvió a armar, se unificó en el Ministerio de Medio Ambiente, las alertas tempranas y demás, y se empezó a organizar, pero se reorganizó en el medio de los incendios de Córdoba, claro. O sea, y con eso y todo dieron una respuesta bastante interesante en el sur ahora, ¿no? Había más aviones disponibles que los que podían volar. Más allá de que fue un incendio tremendo, porque es la primera vez que yo tengo memoria que un incendio ambiental quema casas. Pero bueno, entonces a nivel nacional hubo cierta repercusión, hubo cierta respuesta, más que nada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero a nivel local no tuvimos mucho. Yo no me quiero pelear con nadie tampoco, pero la verdad no tuvimos una respuesta grande. Yo sí gestioné subsidios de grado científico con organizaciones internacionales y me enviaron dinero con el cual compramos unos equipos para control de incendios. Pero digo, Martín, respuesta local casi nula. Claro. Sí, o sea, por ahora nosotros somos los que hemos provisto el material para controlar el incendio en este lugar nada más, ¿no? Porque es el que trabajamos nosotros. Volviendo un poco, demos pasos hacia atrás en relación a la fiebre amarilla. ¿Cómo hicieron ustedes para poder controlar, para poder empezar a estudiar, atendiendo a que, bueno, le faltaban los monos, fueron por los mosquitos? ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo sabemos si hay presencia de fiebre amarilla en esta zona? Claro, la forma que tenemos siempre, la primera es, cuando encontrás monos muertos, hay protocolos, tanto en Corrientes y Misiones, que van a buscar el mono rápido, lo mandan al Instituto Maestegui de Pergamino, que es el único instituto de referencia, y ahí te dicen es positivo o negativo, ¿no? Esto pasa, tiene que pasar en 24 horas de que muere el mono o menos.
ahora si no hay monos que nos avisen que la enfermedad está circulando en la selva y que se puede urbanizar, la segunda que nos queda es capturar mosquitos. Y en este viaje lo que hicimos es capturar los mosquitos nosotros mismos. Éramos un equipo formado por gente de Nalis Malbrán, del Ministerio de Salud, acá de Control Nacional de Vectores, de la Universidad de La Plata, y gente también de la provincia que se fue sumando. Y lo que hacíamos era, nos poníamos en el bosque y cuando un mosquito te picaba lo capturabas. Entonces, lo capturabas rápido, lo guardás en ustedes eran la carnada, digamos. Claro, se le dice cebo vivo ahora, que seguramente ningún sindicato lo debe apoyar, pero está claro que no teníamos otra forma, no hay otra forma. ¿Están vacunados ustedes contra la fiebre amarilla? Estamos vacunados, eso es importante, la vacuna es gratis, está en todos lados, sobra y se pone una sola vez, hay que aplicar una sola vez. Cuando hablamos de eso, toda la gente se está agarrando la cabeza y dice, no, basta, que suficiente tenemos con el COVID, ¿nos tenemos que preocupar por la fiebre amarilla? Y yo creo que sí, hay que preocuparse por todo. Además, yo creo que justamente habiendo una vacuna gratis, además los chicos se vacunan por calendario y demás, sí, claro. Justamente es algo menos por qué preocuparse. Vas, te vacunás y chau. Totalmente. Ahora nos podemos preocupar por el dengue que no tiene vacuna, ese es otro problema, pero bueno, ahí sí hay que ponerse repelente. Claro. Martín, muchas gracias. Gracias a vos. A veces pensamos que esas grandes consignas como salvar el planeta están muy lejos o son muy abstractas y empezamos a mirar que acá, muy cerquita, están los problemas que ocasionan esas acciones que son dañinas a veces. Viviendo un año electoral en la República Argentina y también en la provincia de Corrientes, pero uno de los temas que todavía debe definirse es la fecha de las elecciones. Y no solo en la República Argentina, donde sabemos que hay un diálogo entre oficialismo y oposición para postergar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales. Las PASO previstas en principio para el 8 de agosto. El acuerdo político hablaría de la fecha del 12 de septiembre. ¿Qué implicancia tiene para Corrientes? Es cuándo se va a votar, porque Corrientes va a elegir gobernador y vice, y también legisladores provinciales, y muchas comunas también intendente. La cuestión pasa a ver si no hay superposición de fechas, porque ya hay un criterio, Pepe, que sigue, el gobierno en su momento el Frente de Todos, ahora de ECO en la provincia de Corrientes, de votar siempre las elecciones provinciales en fecha desdoblada o separada de las elecciones nacionales. Bueno, ahí hay una cuestión constitucional, digamos que la provincia lo tiene que hacer así, y esa es una cuestión que es insoslayable. Ahora el tema es que si se corren las fechas de agosto a septiembre y de octubre a noviembre para las generales nacionales, la pregunta es cuándo se vota aquí en función de que hay una serie también de inconvenientes, digamos, porque la provincia de Corrientes tiene que votar entre agosto y octubre. Hasta ahí está todo bien, pero si ya tenés una fecha en septiembre, ya tenés una fecha en noviembre, te quedaría una fecha en agosto con una posibilidad de segunda vuelta, lo cual es todavía más difícil la cosa porque nosotros no tenemos voto directo, tenemos que, si no se cumplen ciertas cuestiones como el 45+1 o una 40 más 40 y una diferencia de 10 con el segundo, de 10 puntos porcentuales, tiene que haber segunda vuelta. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si la provincia va a votar en agosto, tendríamos que empezar a ver las fechas. Y una vez que definamos eso, que es una cuestión, digamos, no tan fácil, porque también en el medio de agosto hay un feriado largo, claro, entonces se te acotan las posibilidades. En principio se habla de fechas de dos opciones, ¿no? Ahí el gobernador Gustavo Valdés, quien en definitiva es el que debe convocar elecciones, hoy maneja dos alternativas. Una de ellas es, justamente, como lo dice Pepe, votar en el mes de agosto. ¿Y qué fechas? Porque obviamente la Constitución establece que debe votarse entre el 10 de agosto al 10 de octubre. Ahora, ¿qué fechas te quedan? Tenés una semana con un fin de semana largo. Votar el 15 de agosto, votar el 22 de agosto, votar el 29 de agosto, y ahí tenés el otro inconveniente. Las PASO, si se vota el 12 de septiembre, los 21 días te van a quedar también ahí muy cerca. La otra alternativa es, como históricamente se ha hecho, votar entre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales. Esto parece un intríngulis para el común de los 21 días ciudadanos, pero los políticos lo están siguiendo y muy de cerca. Exactamente, hay que explicar ahí los 21 días de qué se trata, ¿no? Que cuando vos tenés una elección en primera vuelta, la segunda vuelta no puede hacerse más allá de las 3 semanas posteriores. Exacto. Se puede hacer antes, incluso se puede hacer inmediatamente después de la votación, es decir, una semana después, un domingo después. A los 7 días lo podés hacer. Bueno, pero ¿qué pasa ahí?
Para hacer esa elección necesitas tener el escrutinio definitivo totalmente cerrado. Y bueno, hay cuestiones que... Por eso que es difícil votar a los 7 días, ¿no? Exactamente, porque no siempre, a veces se terminan los 2 o 3 días, 4 días, pero en una elección tan importante, claro, el escrutinio suele llevar una semana y ahí también hay una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Por eso si votás el 22 de agosto, que parece ser como una de las fechas posibles, te puede chocar en la superposición de fechas con la segunda vuelta el 12 de septiembre, que es justamente la elección de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El escenario, Pepe, está absolutamente abierto. Pareciera ser que esto todavía no está definido. A mí me parece que en la cabeza de Gustavo Valdés ya las fechas es como que hay otra cuestión. Ya comienzan a definirse, pero hay otro tema en el medio. Y si finalmente el acuerdo político se rompe, no se da, no hay cambio legislativo y hay que votar el 8 de agosto para las PASO y finalmente en octubre para las elecciones generales. Y hay otro dato que tampoco es menor. En la provincia de Corrientes podés convocar elecciones hasta 90 días antes de la fecha de elecciones. Es decir, si vas a votar en agosto, en mayo se te vence el plazo para la convocatoria de elecciones. Y hay otro dato más, por si faltaba algo, digamos, que la cuestión es que los intendentes son autónomos en la decisión de la fecha. Y hay intendentes peronistas seguramente que van a querer llevar la elección y ligarla a la elección nacional por una cuestión de oportunidad política. Distinto en el caso de los intendentes radicales. Y además... hay que ver si los distintos frentes, cómo arman también las alianzas nacionales para que no sea, además de todo, una mezcolanza de carácter político e ideológica de que unos están en un lado para una elección y están en otro lado, como ya sucedió en la provincia de Corrientes, dicho sea de paso, en otra elección. Por lo tanto, es bastante complejo el escenario. Para cerrar, el gobernador Gustavo Valdés tiene la decisión. Él es el que va a definir. Uno de los elementos que juega también a su favor, pensando obviamente en cómo está hoy la posición en Corrientes. Cuanto antes se vote, hoy tiene a un partido justicialista que ni siquiera tiene quién es el delegado normalizador o quién es el interventor. Cuanto antes se vote, encontrará al PJ más desarmado todavía. Esta semana en Final Abierto el doctor Eduardo Tassano es intendente de la ciudad de Corrientes, obviamente para hablar de todas las cuestiones, esencialmente lo que tiene que ver con lo electoral en este año, que obviamente Corrientes se apresta para nuevamente elegir gobernador y también tiene que elegir intendente de la capital. Y uno de los temas que estuvimos hablando justamente en el bloque anterior es la fecha de las elecciones. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, la capital va a votar el mismo día que se elija gobernador. Sí, eso está decidido. Vamos a acompañar la fecha provincial, digamos. Esa ya es una decisión tomada, no va a haber cambio. Es una decisión tomada hace un buen tiempo en una reunión que tuvimos muchos de los intendentes con el gobernador. Cambia un poco el escenario, la posibilidad que oficialismo y oposición avancen con el acuerdo a nivel nacional y que se vote las PASO finalmente el 12 de septiembre. ¿Cambia un poco el escenario que ustedes tenían pensado? Sí, uno estaba imaginando un escenario donde se votaba las PASO, después de una elección provincial intermedia y después la elección nacional. Quizás esto haga que una posibilidad importante es que, como ustedes decían recién, se vote la provincial antes. La provincial antes estaríamos hablando obviamente de algún domingo de agosto después del 10 de agosto, ¿no? Exactamente. En ese marco, Eduardo, ¿ya está definida la posibilidad de avanzar con la reelección? Algo que en la historia de Corrientes no ha sido para nada sencillo, ¿no? El lograr que un jefe comunal pueda ser reelecto. Nosotros, y digo nosotros porque con Emilio nos propusimos trabajar en la gestión. Fíjate que nosotros no hemos generado líneas internas, no hemos ningún tipo de cuestión así, entre comillas, política. Lo nuestro era trabajar en la gestión, prepararnos, y sabemos que una de las bases para la continuidad en los lugares o en la provincia de la Alianza es el análisis que la gente va a hacer de la gestión, que es la que finalmente va a decidir. Entonces trabajamos mucho sobre eso, no hicimos manifestaciones de ningún tipo, respetamos a todos los referentes de la Alianza, que son muy importantes, de diferentes partidos, y estamos esperando, digamos, que las cosas vayan madurando, y si nos toca, iremos con todo, y si no, trabajaremos la alianza en el lugar que nos toque. Pero hasta esta hora ya parece un hecho. Sí, hay apoyos importantes de importantes referentes políticos, inclusive del gobernador, de muchos partidos, de muchos sectores, y bueno,
estamos preparando todo. La fórmula de Eduardo sería la misma. Sí, yo tengo un respeto, un trabajo y un cariño por Emilio, y la verdad que viste que estos roles ejecutivos necesitas un reemplazo serio, responsable, de confianza, así que mi fórmula es con Emilio. ¿Y por qué le gustaría o por qué tiene interés en ser intendente de nuevo? Nosotros comenzamos muchas cosas, o sea, empezamos, a pesar de que siempre lo que más se valora objetiva de un intendente, de una gestión, tiene que ver con la infraestructura, las obras que pueden ser las calles, la iluminación, las plazas, el tema hídrico. También iniciamos un camino muy importante en lo ambiental, en la transformación misma del municipio, la facilitación de trámites, lo que se llama la modernización. Tenemos información de la ciudad y elementos para una planificación urbana, tratar de reencauzar todo eso que siempre en Corrientes fue un desarrollo disarmónico. Y obviamente, desde lo estructural y todos estos temas, es muy difícil comenzar, entre comillas, el cambio, la transformación. Y bueno, queremos completar varias de esas cosas. Algunas van a llevar mucho tiempo, más. Justamente acerca de la planificación, hay varios sectores, sobre todo investigadores y especialistas, que señalan que Corrientes tiene un crecimiento dispar y que le falta planificación respecto aún hoy, por ejemplo, en el crecimiento que se está dando hacia la Ruta 5. ¿Cómo trabajan ustedes para pensar una ciudad que responda justamente a nuevos desafíos de urbanización? Es un desafío enorme que nosotros nos abocamos y en el cual trabajamos con diferentes profesionales, incluso con el Consejo de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Es muy difícil abordar el tema de la planificación porque hay mucha legislación que está obsoleta. El ciudadano, el vecino se va acomodando de acuerdo a las circunstancias. Hay inclusive vacíos de legislación en cuanto a cómo se debe vender un terreno. Hay muchas veces que se vende el terreno así nomás, y después hay que hacer los servicios. Eso siempre es muy oneroso. Y bueno, la Argentina siempre viene en crisis económica, entonces eso es muy difícil abordar todo de golpe y completar todo eso. Y además hay mucha estructura de la ciudad que hay que ir reparando, ir manteniendo. Sin ir más lejos, por ejemplo, el arroyo Pirayuy, que es uno de los 3 vías de drenaje más importantes hídrica de la ciudad, y que está al aire libre, de fácil acceso, desde la gestión de Camau, que no se limpiaba. Entonces, esa limpieza después genera mucha más agilidad en lo que es el drenaje ante lluvia, etc. Y así todas las cosas. Entonces, lo que nosotros queremos es tener todos los datos, una buena planificación. Por ahí va a haber que reasignar algunas zonas que no están permitidas, que son para uso residencial, otras comercial, etc. Tenemos que incluir en eso el parque industrial. Y después, por ejemplo, mucha información de calles pavimentadas, de pluviales, no había esa información, y todo eso en este momento ya está y va a quedar disponible para una planificación. ¿Cuáles son zonas para edificios? Es muy complejo y coincido con usted en cuanto al crecimiento disarmónico, porque a eso tenemos que agregarle que Corrientes es una ciudad colonial y está en una zona de arroyos, de riachos, digamos. Y si vemos una foto en el año 40 de la ciudad, vemos que muchos barrios que hoy están sobre verdaderas lagunas, no solo la laguna seca, sino varias. Claro. Entonces, nos gustaría dejar mucha información y ahora que tenemos más datos, instalar muchas discusiones sobre el futuro del crecimiento de la ciudad. Ahora, doctor, uno de los crecimientos que se dio, dado que la ciudad está encajonada sobre el río, digamos, es un crecimiento para el este, sería, ¿no? O sea, para el otro lado, para Santa Catalina, pero también para la Ruta 5, como decía Gaby, también para la Ruta 43 de Santa Ana. Y hubo denuncias porque quedó a la vista cuando usted ganó las elecciones pasadas que hubo un crecimiento desordenado, se construyeron casas donde no se debía y la obstrucción de canales o que las casas se construían en lugares inundables hizo que el perjuicio sea muy, pero muy grave. Pero también ahí se denunciaban que
habían habilitaciones municipales sobre desarrollos que se hacían sin tener ninguna cuestión técnica, incluso ni de energética, ni de agua. Todo eso se normalizó. Te voy a dar un ejemplo, cómo se hacía. Había un terreno, compraba algún desarrollista y pedía una autorización a catastro provincial para el estudio, para el loteo. Se le daba esa habilitación y luego con algún visto bueno oficial de la DEPEC, por ejemplo, ya con eso se tenía la energía y con eso se hacía un barrio. Claro, y ahí se vendían los Hemos lotes. formado y sin, por ejemplo, considerar algo muy importante, que, por ejemplo, el tema de impacto ambiental. Se ha formado una comisión, porque acá tiene que estar catastro de la provincia, nuestro catastro, los desarrolladores, porque además se han vendido muchos terrenos, hay mucha gente que está involucrada, hay que también considerar eso, el tema ambiental. Y bueno, estamos avanzando en eso. Sí, justamente uno de los temas más importantes que tiene la provincia es justamente el déficit de vivienda, por eso también es que pasa eso. Y porque comprar un espacio en el centro es inviable para la mayoría de la gente. Así es, y porque bueno, también hay mucha gente que quiere vivir un poco en las afueras, tener un espacio, un patio, y entonces se ha desarrollado hacia eso. Y no es fácil la normalización, regularización, porque hay muchas situaciones no legisladas, muchas situaciones intermedias. Entonces estamos estudiando a fondo ese tema, sobre todo en la zona que dicen ustedes, Ruta 5. Y justamente en el último tiempo anduvo como un globo de ensayo, yo no sé qué información tiene usted, un globo de ensayo como que toda esa zona estaba buscando como consensos como para municipalizarse, como para que toda esa zona de ese cordón sea el municipio aparte. Sí, nosotros teníamos información de la zona de Laguna Brava, pero... ¿Qué tal Laguna Soto, Laguna Brava y lo que es la zona de Perichón? Siempre en estas cosas hay que pensar que en todo el país nosotros no estamos exentos de eso, tenemos que trabajar gran parte de nuestro tiempo para eficientizar el rol del Estado. Y yo entiendo que hay que estudiar muy bien esto de nuevos municipios, otros presupuestos, imaginen, otros concejales, Hoy, Eduardo, ¿tu opinión es desfavorable a que eso se municipalice? Yo creo que no es necesario. O sea, tenemos los elementos para normalizar, tenemos los elementos para trabajar eso. De última, la comuna capitalina tiene más recursos para afrontar eso. Siempre es necesario, obviamente, las inversiones del gobierno, en este caso el gobierno provincial, pero puede ser el gobierno nacional. Es muy difícil también, y esto es real, y no es solamente el municipio de Corrientes, que la mayoría de los municipios, con los ingresos y egresos, no tienen una sustentabilidad para grandes obras o para mantener un ritmo de obras sostenido. Entonces siempre, y ustedes ya lo han visto en varias gestiones, siempre hay una asistencia o del Estado nacional o del Estado provincial. Pero además también hay otra cosa que es teórica, digamos, que es que ciudades como la de Corrientes, que son ciudades extendidas en lo plano, demandan una cantidad de servicios que sería más fácil si está todo más concentrado. Entonces también ahí se nota... Venimos en Corrientes a contramano de lo que se está buscando en las ciudades del mundo, que es la concentración, la búsqueda de nuevos núcleos donde los vecinos puedan tener cerca de su casa la escuela, el banco, el sector de divertimento, núcleos de desarrollo. Y acá no, acá hemos hecho la ciudad extendida, demandando más servicios que siempre termina siendo el Estado, porque cuando lo que se debería vender es un terreno, una parcela, con todos los servicios. Esa tendría que ser la tarea de los desarrolladores. Que es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Santa Catalina, que, por ejemplo, ahora hay reclamos de vecinos hay una zona entre las 760 viviendas del Procrear Nacional y las viviendas del INVICO, hay 42 hectáreas divididas en 4 sectores que se vendieron. Muchos se vendieron en la gestión anterior, gran parte, la gran mayoría, pero era a entregar en un plazo breve con los 4 servicios básicos: electricidad, agua, cloaca y cordón, cuneta y... ¿Y eso no está hecho? No, no está hecho, nos tocó a nosotros. Después del reordenamiento de la caja, y te estoy hablando de sumas muy importantes, la electrificación de un sector nomás sale alrededor de 70 millones de pesos, por dar un ejemplo. Nos tocó ordenar los números, empezar a invertir en eso
y ahora próximamente estamos a entregar un sector, queremos en algunos meses otro, y bueno, vamos a ver si a fin de año. O sea, hay uno que estamos terminando todos los 4 servicios y el otro casi. Y aspiramos antes de fin de año de tener los 4 sectores entregados. Ahora, doctor, volviendo al tema más conceptual, porque los servicios municipales nos llevaría 3 o 4 días poder abordar. Sí. Usted cuando analiza la posibilidad de su reelección, digamos, ¿tiene en cuenta eso que le dice Carlos, que puede ser un dato de color, pero que está ahí presente, ¿no? Nadie que aspiró a reelegir lo logró en Capital. Las segundas partes. Como una especie de maldición. Como en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Mira, todas las elecciones son difíciles. Yo eso aprendí de entrada en el año 2009, cuando fui candidato a intendente, perdimos esa elección. Después en el 2011, que fui candidato a concejal, tuvimos una elección que el gobierno municipal, Estado Camau, adhirió al gobierno nacional. Fue la época de apogeo de la expresidente Kirchner, de Cristina, y también recibimos una dura derrota, pero aún así, a pesar de eso, sabemos cómo trabajar en las elecciones, tenemos un gran equipo, nosotros en el municipio aportamos mucho, en el gabinete lo hemos armado con funcionarios de 22 partidos políticos, jóvenes en general, salvo Emilio y yo, el resto son todos jóvenes, y hemos generado mucha empatía, mucho trabajo en equipo, y creo que eso nos da una base importante de difusión de nuestro trabajo, de que se conozca, de que estén participados otros sectores políticos, sumado a esto que hemos trabajado con el gobernador, de trabajar juntos en la ciudad, cosa que no se daba hacía mucho tiempo. Y creo que todo eso nos da posibilidades, pero campañas son campañas, y ahí es donde está el esfuerzo, las ganas, lo que vamos a poner, y bueno, ustedes saben que en la campaña, como dicen en el barrio, le medimos con todo. Le digo, ¿cómo está, Eduardo, tu relación con Ricardo Colombia? Bien, hace unas 3 semanas por ahí tuvimos una reunión, donde conversamos de diferentes temas. Ricardo es un referente máximo para nosotros, de primera línea, con mucha experiencia. Tiene sus formas, pero su forma, ¿no? Por ahí de ser, pero siempre está viendo el más allá. Obviamente, ¿Tuviste choques políticamente hablando con él o no? No, discutimos un poco al principio de la gestión, pero sin dudas que yo tengo una especial admiración y cariño por él, pero sin duda que por ahí en la gestión a veces cuesta un poco entenderme o entender las cosas que uno hace, pero son las formas nada más. ¿Te ves una charla en extenso con él o...? Tuvimos una charla en extenso y supongo que en breve estaremos hablando. La candidatura de Gustavo Canteros, ¿sacude un poco el esquema o pensás, bueno...? Uno, qué sé yo, cada uno tiene su experiencia, se maneja como debe ser. Yo, primero que personalmente no hago la autopostulación, digamos. Y en segundo lugar, me parece que la alianza, que tiene referentes muy importantes de diferentes partidos políticos, no era el tema plantear divisiones o plantear cosas que por ahí son discutibles. Me parece que nuestro adversario, no digo enemigo, nuestro adversario político está en otro lado. Tenemos un gobierno nacional de otro signo político que quiere ir a muchos lugares, a muchas provincias, ocupar, ganar elecciones. Y nosotros trabajamos en la gestión para concentrarnos y para que la valoración de la gente de la gestión sea favorable a la continuidad del proyecto. Ahora, todo lo demás... Doctor, usted dice, yo no hago autopostulaciones. Sabemos que hay referentes muy importantes del gobernador y algún otro ministro importante del gabinete que avala su candidatura. ¿Ya está resuelta la cuestión interna? A mí me parece que lo que digo siempre, ¿no? Acá creo que la idea de los referentes de la alianza es tener definidas todas las cosas antes de poder largar, y bueno, ustedes saben que faltan
algunos cargos importantes a definir, y creo que va a ser una muestra muy importante de unidad y de coherencia, dar todo eso a conocer y no ir diciendo sale el intendente de acá, sale el intendente de allá. Parece que es más serio lo otro y bueno, estamos esperando eso. Y también dice que tuvo reuniones con Ricardo Colombi. ¿Usted cree a qué obedece que Ricardo Colombi en las últimas apariciones públicas haya puesto como, bueno, un poco en duda la candidatura suya, que eso está por verse y todo eso? Yo creo que Ricardo es una opinión súper autorizada. Creo que él maneja los tiempos, supongo que tiene que ver con el hecho de que esto que te decía, de que hay que resolver todo, por ahí no anticipar los tiempos. Yo creo que tiene que ver con eso. Eduardo, preguntarte obviamente esto, lo de Cantero. ¿Molesta la candidatura de Cantero? No, en lo personal, digo, si te molesta esa candidatura. No, yo si esperabas hablar con él. Sí, uno siempre espera eso, pero con Gustavo en su rol de vicegobernador, nosotros hemos tenido una excelente relación, hemos hecho muchas cosas juntos en los barrios en todo este tiempo. Obviamente que, por eso te decía, cualquiera puede decir lo que quiera, nosotros siempre, con respecto a nuestra gestión y con respecto a lo que hacemos, siempre hemos sido muy autocríticos y hemos tenido siempre encuestas y valoraciones de dónde estábamos para poder, digamos, afirmarnos o para poder pensar en cosas. Y también hemos sido muy respetuosos de lo que te decía hoy, de la alianza, de sus referentes, de toda su gente. Y además porque no es lo nuestro, como te decía hoy, andar diciendo o postulando, no. O sea, eso depende del conjunto de los miembros de la alianza, de las encuestas y por última de la valoración de la gente, que es la que te saca o te pone. Y en esa evaluación, perdón Carlos, que hacen, ¿por qué consideraría, de acuerdo a los números que ustedes tienen, que ustedes podrían hacer una gestión mejor que en el caso de que Gustavo Cantero fuera intendente? ¿Qué tiene usted que no tenga Gustavo Cantero para ocupar la intendencia? Bueno, yo no sé. Nosotros, a ver, propusimos una gestión municipal potenciando la alianza, potenciando muchas personas y funcionarios de la misma, porque estudiamos y nos pusimos a abordar temas como lo que recién hablábamos de la planificación urbana. El tema ambiental acá no se hablaba. Hoy Corrientes es una de las ciudades más importantes del país en su estructura para luchar contra el cambio climático. Iniciamos, como te decía hoy, la modernización del instituto. Hay más de 283 trámites que se hacen vía online. Estamos capacitando al personal municipal, lo hemos jerarquizado en muchos aspectos, de la bancarización, la carrera municipal. Hemos abordado un montón de cosas que no eran habituales, y además, junto con el gobierno provincial, también hubo una transformación en la obra pública con más de 2.900 cuadras de calle de tierra intervenidas, ya sea con ripio, con cordocuneta y ripio, con pavimentación, con asfaltado. Nos dedicamos a abordar una de las consecuencias del cambio climático, que son las inundaciones, y trabajamos en la limpieza y desobstrucción de los pluviales. Está bien, pero todo eso es el mismo proyecto del cual los dos forman parte, ¿no? Por no, eso le decía, no. ¿qué diferencia hay entre usted y Cantero? Ahí quiero ser contundente. El proyecto de la transformación de la ciudad lo hicimos nosotros. En eso no participó nunca Gustavo. Eduardo, la última, ni hablando un poco de la pandemia, ¿hay posibilidades de mayores medidas restrictivas o no? ¿Qué análisis, digo, no digo en el futuro porque es imposible predecir lo que va a pasar, pero por lo menos en el corto plazo? Sí, tenemos varias amenazas. O sea, siempre nosotros digo nosotros porque yo me siento y participo de las reuniones del equipo de salud, del gabinete de crisis, nos reunimos con el gobernador. Siempre hemos analizado en forma esto como algo flexible. Acá tenemos varias interrogantes. Primero, el impacto del rebrote, que ahora está en el AMBA. Sí. Vamos a ver cómo llega al resto del país. El nivel de vacunación, cómo se va produciendo. Acá tenemos, en la provincia, tenemos una excelente estrategia de testeos. Eso hace aislamiento rápido, prevención, cosa que en otros lugares no se da. Y todo ese conjunto de cosas, fíjate que por estructura urbana,
el conurbano de Buenos Aires, que yo conozco porque yo hice mi residencia médica en Ramos Mejía, en el Hospital Posadas, yo sé que debe ser imposible controlar y tomar la medida preventiva ahí. Pero, y acá en la provincia, el peor centro de contagio tendría que ser la capital. Y acá es donde más testeos se hacen y estamos manteniendo una meseta, un poco menos de 100 casos hace unos días. ¿Confías que esto va a seguir así? No, lo que quiero decir es que hay cepas nuevas, hay rebrote, no sabemos el impacto del AMBA, cómo puede llegar acá. Creo que tenemos que tener la mente abierta y flexible para ver si restringimos más o no. O sea, abrir y cerrar de acuerdo a la Bueno, situación. la estrategia moderna en los países es mucho testeo, cierres preventivos de lugares, de ciudades o de oficinas, de empresas, de fábricas, cierre y apertura. Pero eso tiene que hacer con mucho testeo, que acá sí tenemos eso, pero sin ninguna duda que siempre va a ir dependiendo de los números, del estado del hospital de campaña, de la cantidad de pacientes. O sea son con varias las variables. Con un ojo estamos acá, con un ojo estamos en la gestión habitual en el día a día y el otro lo tenemos totalmente a ver, en la Eduardo, pandemia. podría entonces, si se toman medidas restrictivas, ¿cuál sería, por ejemplo? Tiene que ver un poco con el personal municipal, reducir el horario de nocturnidad. ¿A dónde van a ir primero para el cierre ese gradual Sí, que puede darse? Hipotéticamente, no quiero alarmar, pero hipotéticamente tendríamos que analizar los puntos que disminuyan la movilidad. Doctor, ¿y por qué cerró los ¿Transporte, teatros? perdón, Sí. ¿Transporte en ese caso, por ejemplo, o no? ¿El transporte público? Y el transporte público, acá estábamos reunidos hoy con la gente del CIMU, que tiene manejo de transporte, no ha aumentado mucho la carga del transporte en la ciudad de Corrientes. O sea que no es esto del conurbano que van a la ciudad de Buenos Aires o al revés. Acá no O sea, pasa hoy no eso. sería una variable. Hoy no sería tan incidente. Y en relación a los teatros, le quería preguntar por qué cerraron las actividades culturales, que no se registró ningún caso en esos lugares. Sí, la verdad que la medida tuvo que ver con disminución de la movilidad y sobre todo con los espectáculos, pero es un tema que lo vamos a rever en breve. Y ahora sí, la última. Eduardo, ¿piensan por ahí reducir el horario de nocturnidad o no? Hoy hasta las 3 de la mañana, ¿podría bajarse un poco? Con estos números que tenemos en la capital, yo creo que no va a haber grandes modificaciones. Vamos a ver ahora el 30 que hacemos, pero como te decía, Carlos, va a depender de los números. Si acá tenés, como dicen por ahí, dijeron en el AMBA, un tsunami es una cosa, si es un aumento gradual es otra. Lo que sí sabemos es que con el actual nivel de testeo que hubo siempre en la ciudad y en la provincia, nosotros tenemos una gran posibilidad del manejo de la pandemia. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Eduardo Tassano, el intendente de la ciudad, estuvo esta semana en Final Abierto. Hablamos de todos los temas, de la gestión municipal, de una campaña electoral que ya está ahí nomás, y también, obviamente, de la pandemia y de las medidas que se pueden tomar en el corto y en el mediano plazo. Primero el gobernador de la provincia y después el ministro de Salud dijeron algo que llamó poderosamente la atención en las últimas conferencias de prensa relacionadas con la pandemia, que tiene que ver con lo siguiente. La gente en el interior de la provincia va tarde a la consulta, eso hace que después cuando son derivados no puedan recibir una atención adecuada y terminan muriendo. La cuestión aquí es preguntarnos, y para eso lo tenemos aquí al doctor Fernando Abelenda, si esa conducta que en principio está puesta en el foco como la gente del interior va tarde al médico, es una conducta que se puede atribuir solo a la gente del interior o es una cuestión más general. Doctor Abelenda, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Doctor, ¿qué pasa cuando decimos que la gente no va al médico? Digamos, cuando decimos que llega tarde, cuando... Claro, en general hay un proceso que estudió Freud, que es lo que se llama la negación, digamos. El proceso de negación es, vos tenés 1000 pruebas, 1200 pruebas de la gravedad de la situación, y sin embargo hay algo propio de cada uno que es como negar eso, negar esa peligrosidad del momento. Y por lo tanto, yo no creo que sea, eso sí, categóricamente no creo que sea una cosa del interior de Corrientes. Es una cuestión inherente al ser humano, digamos. Es inherente al ser humano. En todo caso puede ser sí atribuida a cierta ignorancia a veces, puede pasar, pero
pero que es atribuible al ser humano la negación, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa con eso de dónde ubicamos el peligro, ¿no? O la relación que tenemos con el peligro? Porque por ahí esto de no salimos o no vamos a la consulta porque en realidad el peligro está en aquel lugar, no donde estamos nosotros. Claro, es parte del mismo proceso, te digo. El proceso ese de negación incluye eso. Muchas veces está motivado por el temor también, ¿no? Porque el tema de poder adquirir un grado de verdad del asunto produce mucho miedo, y entonces uno niega. Y por supuesto, eso implica, la negación implica que uno se relaje, ¿viste? Se relaja. A mí me gustó una vez un artículo que comentó Ledesma en El Litoral, donde vos comentaste el artículo de la peste, en los comienzos de esta pandemia, en los comienzos. La peste de Albert Camus, que fue, digámoslo, un gran escritor, ¿no? Y él, en ese libro, que es una novela sobre una peste inventada, una localidad inventada, donde hay una cuarentena absoluta en la ciudad, aíslan una ciudad. Lo que ve Camus es que con gente muriéndose, hoy veía en la televisión imágenes terroríficas de la India, pero no es solamente de la India, es de Brasil, de todos lados, y sin embargo hay como un movimiento de negación, que no es de gente ignorante, sino... No, de hecho hay muchos famosos incluso que adhieren, ¿no? Y que promueven esa o sea, como pensando que se está tocando la libertad o algún tipo de cosa así, es una cosa peligrosísima, ¿no? Porque a la negación se agregan voceros de que avalan esa postura. Claro, y un médico infectólogo de Corrientes nos decía el otro día que más o menos estamos hablando de que el 30% de la población es totalmente, digamos, vamos a suponer, anómica, no le importa nada, digamos. Claro. ¿Eso también tiene relación con esto? ¿Estamos hablando de gente que no le importa porque tiene miedo? ¿Hay un efecto reflejo claro. ahí? Bueno, hay una cuestión ideológica acá, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay una cuestión ideológica. Uno podría hacer como una especie de test. Si vos le preguntás a un chico, de una familia que no votó al gobierno nacional, le preguntás si están a favor de la presencialidad y el chico dice una cosa que ningún chico del mundo diría, que le encanta la escuela, que le parece lo más importante. A su vez, si lo votaron, si tienen un pensamiento distinto, dicen no, es peligroso y hablan de solidaridad y etcétera. Bueno. Lo que está planteando es que la manera en la que vemos la realidad está tamizada o atravesada. Está tamizada por el campo del otro. Porque si algo probó esta pandemia, o sea, si el sufrimiento de la gente en cuarentena probó que somos seres eminentemente sociales. O sea que y que la tecnología, por más tecnológica que sea, el Zoom, el WhatsApp y todo, no suple la presencialidad, no suple eso, no suple el contacto humano, ¿no? Doctor, cuando usted dice hay un proceso de negación, ¿qué es lo que estamos negando? ¿Estamos negando la enfermedad? ¿Estamos negando la posibilidad de morir? Mirá, todos los seres humanos, o sea, cuando hablamos de los seres humanos, por lo menos es la visión del psicoanálisis, ¿no? Tenemos metido como dos partes, digamos, unas pulsiones de vida y unas pulsiones de muerte. ¿Qué quiere decir? O sea, que Freud primero pensaba que los seres humanos se manejan por el principio del placer, o sea, que vos buscás el bien para vos, el bien para tu familia, todo, ¿no? Eso es lógico, eso es un pensamiento lógico. Pero ¿qué pasó? Cuando Freud estaba desarrollando esa idea, estalla la Primera Guerra Mundial, sus pacientes mismos se da cuenta que hay personas que tienen tendencia a embromarse la vida, llamémoslo así. Entonces comienza a darse cuenta que el ser humano tiene un doble comando, sería. Un comando que lo lleva para el lado del bien y otro comando que te molesta en tu vida, digamos, que te lleva a la destrucción. O sea, le llamó pulsión de muerte. Me parece que en estos acontecimientos, como la pandemia, que es una cosa, yo nunca vi una cosa igual, ¿no? Creo que la mayoría de las personas vivas no vieron algo así. Produce la reactivación de esta pulsión de muerte, ¿no? ¿Tiene algo que ver que el hecho traumático, si consideráramos a la pandemia y todo lo que deriva,
es un hecho traumático, que dure tanto tiempo, digamos que el trauma dure tanto tiempo. Sí, totalmente. ¿Cómo afecta eso? Los acontecimientos, o sea, cuando se produce un acontecimiento, supongamos la caída de las Torres Gemelas, de Twin Towers se caen, o sea, ningún neoyorquino pensaba que eso podía pasar, ¿no? De golpe se caen. El efecto posterior es lo que Alan Badiou, un filósofo, llamaba que se conmueven las verdades estructurales de los sujetos. O sea, yo pensaba que el mundo de la vida era así y de golpe produce algo, eso es el trauma o el acontecimiento para los filósofos, ¿no? La respuesta a lo que viene después, nadie es indemne a eso. Lo que sí se ve, y que me parece que es extraño, es que la respuesta no es lo mismo, ¿entendés? Por ejemplo, con Atocha, cuando fueron los atentados en España, se hizo un estudio de la gente y unos se sentían mal porque sobrevivieron, claro. Otros se sentían mal porque tuvo que haber ayudado y no ayudó, porque fue cobarde en el momento, ¿entendés? O sea que otros ni frío ni calor, ¿no? Claro, y eso también vamos a empezar a ver acá. Exactamente, o sea que vos tenés un montón de elementos en la experiencia humana que son como cosas raras, digamos. Ahora, vos decís, bueno, por ejemplo, los que salen, los que hacen una fiesta clandestina, ¿están guiados por la pulsión de muerte? ¿Cómo analizamos los comportamientos? Cosas, digamos, las dos cosas. Por un lado es el deseo loco de verse y que va más allá a arriesgar todo. Al contrario, podría ser una pulsión vital que te obliga a salir, pero a buscar el otro. La pulsión de muerte no es como porque uno está acostumbrado, o sea, una mala película de Hollywood, una mala película de Hollywood que quisiera mostrar la pulsión de muerte, te mostraría que es oscura, con truenos y que no, se disfraza de cosas extraordinarias, ¿entendés? Y eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo. Ahora, Doc, nosotros queríamos hablar con usted porque, bueno, es una cuestión que nos está interpelando, digamos, esto de qué es lo que nos pasa y afrontar el miedo. Ahora, para la gente que nos está viendo, ¿qué tiene usted para decir en función de este fenómeno que genera también zozobra en la sociedad, ¿no? A mí me gusta pensar las cosas un poco influenciado por Lacan, ¿no? Sería pensar las cosas en su dimensión ética, digamos, ¿no? Su dimensión ética, o dimensión moral, si quieren, es, por ejemplo, si uno está en su casa y piensa que esto es una especie de coartada de la libertad, estamos pensando en una cuestión de derechos, ¿entendés? O sea, es una cuestión ética. Entonces yo lo que pienso es que deberíamos pensar que es una cuestión épica, una épica heroica, quedarse, transmitirla a los chicos. Los chicos tienen mucha sensibilidad para lo heroico, de hecho les gusta mucho la idea de los superhéroes y todo eso. Me parece que hay que llevar la experiencia humana, la experiencia de todos, a una dimensión ética, en el sentido de hacer de este momento tan difícil un momento de solidaridad, un momento donde también es un momento personal. Como yo atiendo personas, yo veo, muchas personas dicen, yo no quiero vivir más como vivía antes, ¿entendés? O sea que hay algo que esta pandemia también demostró, que es como la fragilidad, ¿no? La fragilidad donde pensamos que estamos cubiertos de todo, es lo que yo decía, el fenómeno de Nueva York, digamos, ¿no? Es como que de golpe entró algo. Se suspenden las certezas. Ahí se suspenden las certezas, se conmueven sobre todo las certezas, y se conmueve sobre todo la negación, o sea, o sea que uno vive y hace un montón de cosas, y está como pensándose inmortal, y bueno, cuando de golpe aparece la muerte con todo se enseñorea en la sociedad, es complicado, ¿no? ¿Y sos optimista o sos pesimista sobre el producido que va a dejar esta pandemia? Hay momentos donde soy optimista y momentos donde soy pesimista, digamos, ¿no? Hay momentos donde yo veo que es evidente que, por ejemplo, una cosa que quisiera decirlo en este programa es que el virus agarra a todos por igual. Pero, se ensaña con la gente que tiene condiciones de vida, de pobreza, ¿me entendés? Los que tienen que compartir, no es lo mismo la cuarentena en una casa donde vive una pareja, que una familia donde tienen que vivir hacinados,
que es lo que pasa en las villas en Buenos Aires, etcétera, ¿no? Lo que sí, bueno, la parte optimista que yo veo es como que sí, que ha muerto mucha gente, ¿entendés? Amigos, gente que vos decís, es como muy triste, y entonces podría generar un mundo un poquito mejor, digamos, ¿no? Vi que Estados Unidos ahora va a donar las vacunas, por ejemplo, bueno. ¿Vos crees que de esto salimos mejores, como dicen algunos? No sé. Quiero pensar que sí. Yo soy de la idea que, por ejemplo, viste que en las sociedades hay como un descrédito de la política, ¿no? Yo soy de la idea de que de los políticos hay que hablar bien, porque cuando vos hablas bien de alguien, esa persona trata de comportarse a la altura de lo que vos estás diciendo. En cambio, si vos predicás que es un desastre, que son un desastre, que son... Y bueno, no tienen ni una obligación. En cambio, si, por ejemplo, dicen, qué buen tipo es Fernando, bueno, yo trato de ponerme a la altura de... Y no soy tan buen tipo, pero trato, digamos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Es como una trampa. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. A usted. Estábamos hablando con el doctor Fernando Belenda para tratar de entender un poco esto que nos está pasando como sociedad en medio de esta pandemia.